Llegamos al rastro antes de que amaneciera. Empezaban a colocarse los primeros puestos. Es el momento más bonito del rastro. Las casas no parecen tan feas. Nosotros no parecemos tan pobres. Los pobres no parecen tan viejos. En las calles vacías, los rastreros se movían con lentitud, como entelheridos, sin haber salido aún de sus propios sueños. Antes de que lleguen los municipales, vienen a esta calle, mira el río, una tropa de desarrapados, cartoneros, vencidos, rateros, viejos que han de sacar dinero para pagarse la pensión de ese día, drogadictos que venden toda piltrafa que puedan traducir en dosis adulteradas, mujeres a las que la prostitución no les da suficiente para vivir. Actúan con celeridad antes de que salga el sol. La calle en unos minutos queda convertida en un larvario. Individuos que de uno en una calle más iluminada que mira el río darían miedo, allí en grupo no causan la menor inquietud. Al contrario, son la humanidad arropadora, la razón de todas las revoluciones pendientes. No quisiera pasar por un misántropo. Yo no soy un misántropo. Creo en la vida. Si no, no me levantaría a las 7:30 todos los domingos para venir al rastro. Hace unos días me presentaron a la marquesa de V. Luego me contaron que todos los días baja en bata y con los bigudíes puestos a pasear a sus 2 perros tan viejos como ella. Los hijos la suplican: mamá, hazlo por nosotros, no bajes con esas pintas. Mirad, les dice ella, los que me conocen saben quién soy y no les importa. Y los que no me conocen, ¿qué me importan a mí? Si no fuese por estas escapadas dominicales al rastro, mi vida sería aún más aburrida. A menudo es la única salida que hago a la semana. Algunos amigos me aconsejan que viaje y me oree, y lo hago. Entonces viajo, pero sin mucho entusiasmo, pensando en volver. A uno lo que le tranquiliza de veras es el regreso, aunque haya ido solo hasta la esquina. Esto de la casa es una superchería, seguramente, como la de defenderse con tantos libros, pero funciona. Y aunque no lo parezca, digo de los libros lo que al final de su vida decía el poeta Claudio Rodríguez del Vino. Nunca me han gustado como se supone que me gustan. Se los ha bebido uno casi todos, claro, pero por otras causas. En cambio, para quedarme en casa no me hace falta ningún pretexto, ningún estímulo, ni siquiera los libros. Me basta mirar por la ventana y no es ni siquiera una torre de marfil. La casa, al menos para mí, no es más que la posibilidad de que el pasado siga vivo. A mí los libros me gustan mucho. De hecho, les he dedicado muchas horas. Quizás por algo que decía Juan Ramón, que me ha gustado repetir mucho siempre, que en edición diferente los libros dicen cosas distintas, pero hasta aquí solamente, es decir, hasta un cierto punto. Creo que no soy nada mitómano. No soy un de estos descosidos que
que son capaces de hacer cualquier cosa por tener una primera edición, en absoluto. También he repetido a menudo que el libro que no has de leer, déjalo correr. Los libros están para eso, para tener un trato frecuente con ellos y para leerlos, pero nada más. No creo que valga la pena vivir condenado a la bibliofilia y a la bibliopatía. Yo soy un hombre que los libros los tengo al lado porque son parte de mi vida y porque los encuentro vivos, y sobre todo los libros que me gusta leer, y en cierto modo también los libros que me gustaría escribir, serían siempre libros de esa naturaleza, libros que nos den algo más que la literatura. Yo creo que es absurdo intentar reconstruir una especie de fortaleza llena de libros, rodeada de libros, inexpugnable. No. León es para mí la infancia. Una infancia irregular, intermitente, extraña. ¿Acaso por todo ello, una infancia feliz? Viví en León de los 2 a los 10 años. León era entonces una ciudad pequeña, tranquila, provinciana, de tratantes y labradores que venían de los pueblos a vender su ganado o a mercar sus aperos, y de curas con sotana que se pasaban el día dando vueltas por la calle sin hacer nada. Entonces, un niño de 7 o de 8 años podía ir por la ciudad a su antojo y sin peligro, comprar pólvora, robar fruta de los huertos, ir a las vías del tren y poner monedas en los raíles, o citarse con los golfos de otros barrios para llevar a término homéricas pedreas que nos dejaban la cabeza rota y el corazón ebrio de su valor. Así que cuando pienso en aquel León, pienso en el paraíso. Me expulsaron de él a los 10 años y me mandaron a un internado. Volvía del internado un par de meses cada año. Esos veranos eran raros también, porque trabajaba en la tienda de ultramarinos de mi padre, en un gallinero que tenía lleno de gallinas locas y comprando pollos por los pueblos. Cada día era una novela. Eso duró hasta los 17 años. A los 17 me fui por ahí a hacer la revolución. La hice 4 o 5 meses en Madrid y 3 o 4 años en Valladolid. Por suerte la hicimos de cualquier manera y no salió. Y cuando podía, volvía a León. No se iba nunca de mi vida. Cuando se ha sido de León se tiene ya mucho perdido, y eso es algo bueno para poder soñar. La memoria es, a su modo, un gran templo que vamos levantando poco a poco a lo largo de la vida. No una fortaleza, sino un lugar airoso e ingrávido, apenas sostenido por arbotantes. Y me gusta que haya sido así, pequeña y provinciana, levítica y sombría, con tratantes y curas. Aquellas casas dolorosamente modestas, ferroviarias, grises, sus tabernas solanescas, las callejuelas, los soportales de la plaza del mercado, los cubos de la muralla con sus carbonerías, esos tejados siempre a punto de venirse abajo, me siguen pareciendo lo que entonces, algo muy firme, duradero, eterno, como cuando era niño, un reino. Un reino al que yo vuelvo de vez en cuando para constatar que solo existe ya en el ebrio corazón de un niño. Un reino invencible, como el olor a pólvora.
Qué extraña sensación separarse de todos y de todo lo que uno ha conocido y amado con apenas 10 años. Qué mezcla tan venenosa de destierro y ventura. Estaba a menos de 6 kilómetros de León y sin embargo era un mundo lejano, era otro mundo. Y el niño, como saben muy bien los que alguna vez hayan estado internos o hayan sido hospicianos, deja de ser niño de golpe, sin poder ser adulto todavía. Y deja de ser hijo de alguien para ser padre de todas las orfandades, la suya y la de todos sus compañeros. Pasé en este internado 6 años, de 1963 a 1969, de mis 10 a mis 16 años. Y aunque el lugar ahora parece un tanto fantasmal, abandonado y vacío, lo cierto es que lo miro y me encuentro todavía yo de niño correteando por aquí y viviendo aquí. Cierto que el país era un país muy sombrío, había muchos inviernos y muy largos, pero pese a todo el recuerdo que tengo es un recuerdo luminoso y un recuerdo pleno de plenitud. También es verdad que el colegio a veces recordaba más una pequeña academia militar que un colegio de frailes, porque era un colegio muy rigorista para los estudios y para la disciplina. Y sin embargo, insisto, me encuentro como en la memoria y sobre todo ahora emocionado porque veo lo que supuso este lugar para mí. ¿Qué era ello? Yo venía de una familia numerosa de 9 hermanos y aquí por primera vez me fui a encontrar con algo que para alguien como yo era importantísimo. Creo que extrapolando exageradamente podría decirse que aquí es donde me encuentro justamente con la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf. Por primera vez en estas camarillas alguien como yo podía estar solo, completamente aislado, con sus 2 o 3 libros, con sus pequeñas cosas, con sus pequeñas pertenencias, sus juguetes, y sobre todo con sus sueños. Yo creo que en ningún otro lugar he soñado tan a gusto como en este lugar cuando era niño. Muchas veces he recordado aquellos tiempos para mí tan decisivos. Y al entrar ahora, por vez primera en 35 años, en el que fue un colegio modélico y moderno en su día, veo que la vida tampoco le ha tratado demasiado mal según se mire. Porque así, tan fantasmagórico y vandalizado, se hubiera creído que lo han puesto en manos de un artista partidario de las instalaciones. Vale. Hasta luego. Hasta luego. A unos pocos kilómetros de León se encuentra Manzaneda de Torío. A Manzaneda habían llegado mis padres después de la guerra, y allí pasarían algo más de 10 años trabajando como aparceros en una propiedad del abuelo. A los 2 de nacer yo, nos mudamos a León. Pienso en aquel tiempo y recuerdo los trenes de vía estrecha,
los vagones machadianos. Tan de tercera como de tercera eran los mismos pueblos, y ese lento trajín humano que presagia a la poesía. Estos de ahora se le parecen poco, lo mismo que nosotros a los que fuimos. Próxima parada. Garrafe. Manzaneda ni siquiera tenía apeadero. Había que bajarse en Garrafe y de allí, andando en carro o en caballería, ir hasta La Vega. No creo que haya nada comparable al Campo de León en primavera, ni nada tan hermoso como sus riberas, montes y prados. Nada tan fino como cuando se trenzan allí el meloso perfume de las flores silvestres y el olor maternal de los establos. Mis padres, que apenas vivieron en Manzaneda 10 años, creo que no entendieron nunca la ciudad. Era en ellos una realidad postiza. En cambio parecían doctores de las cosas del campo. Hablaban su lengua con desenvoltura, sin esfuerzo. La ciudad le anonada a uno y le emponzoña un poco. El campo, en cambio, le exalta y le oxigena. Yo soy patriota de ese agua, de las piedras del río forradas de terciopelo, de su corriente infinita, de los chopos nerviosos, de las lindes que dibujan los prados como grandes naciones, de aquel valle, de aquel río, de aquellas soledades. Ni siquiera soy patriota del pueblo de Manzaneda, donde nunca vivimos, extraño para mí. Ni de sus muertos, que son los míos, más extraños aún. Yo soy nación únicamente de mi solo recuerdo. El Tajo es más bello que el río que corre por mi aldea. Pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi aldea, porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea, decía Alberto Caeiro. Y yo diría lo mismo del río Torío, que es el más bello del mundo. No creo que haya ninguno que se le parezca ni le iguale. Cuando ya no vivíamos en Manzaneda, veníamos en verano a pasar el domingo y los días de fiesta a este lugar que se llama la Fuente del Encanto. Y mientras mi padre lanzaba con nuestra ayuda el trasmayo furtivo al río, mi madre se dedicaba a vivaquear y preparar la comida o la merienda. Y diría que llegaba el olorcillo de sus guisos hasta el cementerio. De muerto no se está bien en ninguna parte, qué duda cabe.
Pero yo creo que en el cementerio de mi pueblo se tiene que estar mejor que en muchos otros, con todo ese panorama delante y los lirios naciendo entre las tumbas, medio salvajes. Al lado de Manzaneda, a 2 kilómetros del pueblo, estaba el santuario solo y señero. Y al lado del santuario nuestra casa, donde nací, donde viví 2 años, murada y escondida. La destruirán seguramente. Acabarán con ese paisaje también. No ha nacido, sin embargo, ningún mortal que pudiera arrebatarme la conciencia que tengo de haber salido de allí. De allí, precisamente. De aquel valle, de aquel río, de estas soledades. En casa había 2 temas recurrentes de conversación. Uno era la guerra civil y otro la Vega de Manzaneda. Uno de los temas, el primero, era un tema dolorosísimo, sombrío, terrible, y en cambio, por contraste, el de la Vega era siempre un tema luminoso, pletórico, lleno de esperanzas, lleno de alegría. Y por eso, cuando tuvimos que irnos todos a León, lo vivimos, sobre todo mis padres, pero en fin, también nos lo contagiaron a nosotros, lo vivimos como una especie de exilio, como una especie de éxodo. Quizás por eso, siempre que podíamos, veníamos aquí, veníamos los días de fiesta, veníamos al campo, veníamos a pescar, veníamos incluso al santuario, y era como si tuviéramos derecho a este lugar del que nunca nos sentimos ajenos. Al contrario, se diría que seguíamos siendo propietarios de él, quizá porque teníamos la ilusión de que volviendo a él, aunque fuera de una manera furtiva, pudiéramos seguir siendo parte de él. Lo apartado del paraje, la creencia de que mi familia era rica y saber que mi padre había hecho la guerra en una bandera de falange favoreció sin duda el acoso al que le sometieron los del Maquis durante largos y angustiosos años. Para entonces era difícil dilucidar ya lo que en muchos de aquellos hombres había de milicianos o de bandoleros. En todo caso eran hombres desesperados, como sin duda lo fueron mis padres, obligándose a pagarles abultadas sumas de dinero que a duras penas conseguían reunir a cambio de seguir con vida. Las entregaban mi padre y mi madre por la noche, en lugares convenidos del monte y en secreto, a espaldas de la Guardia Civil. Para mí, sin embargo, la historia de aquel episodio me llenaba la cabeza de novelerías en las que no lograba dividir el mundo en buenos y malos, sino solo en supervivientes. La República responderá. Se le olvida a uno lo que fue su infancia, pero un día regresa a la tierra en el momento adecuado y todo rebrota como los olmos viejos, como las paleras del río, como los chopos de estas riberas. Junio es el mes más completo y asombroso de ese país. Los inviernos en mi pueblo duran tantos meses que llega uno a olvidarse de que la primavera logrará romper la costra adversa de la tierra helada. Y así un día el aire que viene del sur detiene al que viene del norte, de la peña. Es un aire que arrastra todo el olor de los trigos que ya han madurado por Córdoba y La Mancha. Las orillas de los ríos se llenan de mosquitos. Las truchas dejan el limo, libres de huevas, y suben veloces para escribir en la superficie del agua el contento de estar vivas. Hasta los juncos, que es una severa planta, no quieren dejar de florecer. Ni la espadaña, ni los mimbrales. Es la brisa del sur que se templa con la brisa del norte la que mueve estos álamos de las riberas, los álamos con el embés del color de la plata. Entonces cada hoja parece una sonaja, y la música,
una armonía convincente, la música secreta que pone el pie en los viejos romances de esta tierra. Mi vida en los últimos 30 años ha estado dividida entre Madrid y Extremadura. Un Madrid provinciano y en Extremadura este oscuro rincón que piensa. Los caminos son por otro lado tan intratables y disuasorios que nos hacemos la ilusión de que no nos encontrará nunca nadie. En cuanto a Trujillo, el pueblo cercano que nos abastece, está lo bastante lejos como para saber que tampoco encontraremos a nadie. Cuando llegamos a esta tierra hace 30 años, Trujillo era un pueblo sin atractivo moderno, aparte de lo bonito que tenía como pueblo. No había en él cines, discotecas ni supermercados. Era tal vez el único que quedaba en el mundo sin un museo de arte contemporáneo, sin galerías y sin un solo artista pintor ni literato ilustre. Además era precioso, tan viejo, tan noble, tan silencioso y provinciano. Estaba lleno de casonas y palacios abandonados, imponentes, notabilísimos. Y viejos que hablaban del pasado de la única manera noble posible, después de haberlo perdido todo. Los comercios del pueblo tenían todos un encanto real. La armería, el guarnicionero, la ferretería, la tienda de los paños, el droguero. Solo la ferretería que había en la plaza habría sido suficiente como para declarar a Trujillo Patrimonio de la Humanidad. Viendo alguno de estos palacios renacentistas con sus chimeneas italianas, teníamos la impresión de estar en el clásico Recanati, en el decimonónico Palermo, un burgo tan noble como oscuro y tranquilo. Y lo era porque los señoritos trujillanos de hace 100 años habían evitado en su tiempo que pasara por la localidad el ferrocarril. Para alguien como yo era el lugar perfecto. Pero hace 10 o 12 años construyeron la autopista Madrid-Lisboa y todo ese sueño de reposo y provincia ha ido declinando. El primer efecto de la autopista fue la crisis en la que entró el mundo ferretero. La ferretería la cerraron y en su lugar pusieron una heladería. Y al poco tiempo se extendió por España y aun por el extranjero que Trujillo era un pueblo muy adecuado para acabar con él, ya que había logrado mantenerse intacto durante los últimos 400 años. A salvo incluso de la destrucción masiva a la que sometió España el señor Fraga Iribarne. Era así, un pueblo único, admirable, de los más bonitos del mundo, y sigue siéndolo, con ese empaque medio místico y visionario que le viene de la conquista, aunque uno no sabe cuántas horas le quedan de vida después de habérselo vendido a los turistas. En fin, es como todo. Me gusta pensar que se pasará de moda, que cerrarán los hoteles y restaurantes que han abierto en cantidades exageradas, y que se irán los alcaldes artistizantes que han querido hacerlo universal, y que yo seguiré yendo a comprar el pan y el periódico cada día allí, y que seguiré hablando con la media docena de amigos que tiene uno en el pueblo, el aperador mecánico, la panadera, la atenta kiosquera, aunque hago la cuenta y la verdad soy aún más afortunado de lo que creía, porque no me salen más que 3.
En 7 u 8 mil páginas que he escrito en mis diarios, nunca he dicho dónde se encuentra exactamente esta Sierra de los Lagares. Y estaría loco si lo dijera ahora para la televisión. Sería una catástrofe que se pusiera de moda, que empezaran a venir curiosos y desocupados viendo lo hermosa que es. Por suerte, en verano los termómetros suben a 40 grados y abundan los escorpiones. Y en invierno se sepulta de niebla, y las callejas llenas de agua se hacen impracticables. A veces nos hacemos la ilusión de que se parece a la Toscana, y esa fantasía nos disuade y nos sujeta aquí, sin ir a curiosear en las otras sierras de los lagares que haya por el mundo. No nos cansamos nunca de pasear por ella, tan civilizada, con sus pagos romanos y sus viejos lagares y almazaras. Cambia cada día, cada estación, cada año, y nosotros con ella. Y por eso, no sé cómo, llegamos a creer que siempre estaremos aquí, que nunca moriremos, y que aunque nos convirtamos en ruinas, seremos unas ruinas eternas. A menudo he pensado que hemos hecho de esta casa lo que mis padres no pudieron hacer de la de la Vega de Manzaneda después de haberla perdido. Se le parece mucho. No está ni siquiera en el pueblo, sino bien alejada de él. ¿Acaso para poder estar nosotros alejados del mundo? No querría que se entendiera esto como suficiencia altiva o desdeñosa, puesto que me gusta la gente, hablar con ella, tratarla, escuchar sus historias, sus novelas, la milagrosa poesía de su existencia. Sin embargo, siento que para darle al mundo algo más que conversación, ha de quedarse uno a solas algunas veces pensando, mirando atentamente las cosas en silencio, laborando. Solo así, en una soledad consciente, puede un escritor como yo al menos, arrancarle a su retiro algunos matices interesantes, algunas palabras alentadoras. A menudo nuestra vida aquí tiene de monacal lo que tiene de minuciosa. Y se queda uno sin hacer la obra maestra porque se tiene que dedicar a arreglar motores, emprender raticidios, reparar gavias, estercolar rosales, amaestrar zarzas, amonestar a las alimañas o entretener a las gallinas. De modo que cuando quiere uno emprender la obra maestra ya no le quedan fuerzas. Llegamos a este rincón un poco por azar y también por necesidad. El azar fue una combinación de muchas cosas, la amistad con alguien, el haber buscado una casa en León que no fue posible encontrar, y la necesidad fue, sobre todo por mi parte, la necesidad de estar solo, de encontrar un sitio donde poder trabajar. Y cuando llegamos a esta sierra, que se llama la Sierra de los Lagares en Extremadura, estaba bastante abandonada. La mayor parte de los lagares, que son las casas que aquí existen, estaban prácticamente todas derrotadas en una incuria grandísima. Y curiosamente esto nos exaltó muchísimo, tanto a Miriam como a mí. Vimos que era el lugar ideal para estar. Necesitábamos silencio, necesitábamos construir algo, incluso esta casa, que también era una ruina, y poco a poco y con muchísimo trabajo fuimos levantando algo que sentíamos enteramente nuestro en todos los sentidos, no solamente en un sentido material, sino en un sentido espiritual, en un sentido más profundo, más íntimo.
no me siento especialmente, a veces me han preguntado si me siento especialmente leonés, y soy leonés de la memoria, y soy extremeño de este rincón, y soy madrileño de 4 o 5 calles, del rastro de 3 o 4 museos, de modo que se conoce que yo debo ser un nacionalista solo de rincones. La felicidad está muy desprestigiada, desde luego. Pero creo que no irritaré a nadie si dijera que para mí la felicidad, hasta donde yo la puedo concebir, está hecha con pocas cosas. Con tan pocas que no voy a despertar la envidia de casi nadie. Para esos pocos, para esos casi nadie, he escrito mis libros. Ellos me entienden y yo se lo agradezco. ¿Desde cuándo te has enterado? Pero este año ya la recogida de la aceituna. Yo creo que ellos para todos estos lugares pequeños que hay, están abandonados. He encontrado la casa donde te llevaré a vivir. Es grande como las casas viejas. Tiene altos los techos y en el suelo de tarima de enebro duerme siempre un rumor de hojas secas que los pasos avivan. A los ocres de las paredes nada ya parece retenerles aquí. Igual que frágiles pétalos largo tiempo olvidados en un libro, amarillean todos. Entre rejas trenzado un rosal sin podar. En el jardín pequeño una fuente y un fauno. Y me dicen que también unos mirlos. Cuando en los meses fríos de otoño, al escuchar sus silbos, cobren vida tus ojos, en el verde del agua miraré contigo cómo mueren los días, cómo se vuelve polvo en los muebles oscuros tu silencio que azotará la lluvia allí donde te encuentres.